de Cetera había convocado una marcha, obviamente, de todos los docentes. Y que el gobierno de Scioli lo haya convocado justamente para ese día miércoles a las 10 de la mañana, creo yo que iba a traer polémica. También, ¿no? Por eso digo. Hay que hacerlo ya esto. Exactamente, estoy de acuerdo, pero anticipo que seguramente va a haber malestar en cierto sector docente que tenía pensado, obviamente, ir a la marcha, la reunión es a las 10 de la mañana, así que seguramente ahí va a haber algún conflicto o alguna disidencia que vaya a haber que acordar si es que se da el diálogo, ¿no? Y en el medio que aparece el Papa. El Papa reunido con docentes en el Vaticano y que dice que le preocupa el nivel de ausentismo de los docentes y también las llegadas tarde. Eso es un tema que también, seguramente, ahora el tema más importante es el tema de que los chicos vuelvan a clase, pero después queda planteado también ese tema que me parece que no es menor y que ya hasta el mismo Papa lo habló. Ayer estuvo la Nata en el programa de Mirta, después vamos a mostrar un poquito lo que sucedió ayer, que estaba también Longobardi, pero cuando salía el programa de Mirta le preguntábamos a propósito del conflicto docente y esto es lo que opinaba. Es una situación complicada, porque esas situaciones en las cuales todos tienen un poco de razón. O sea, el gobierno tiene razón porque sonó muy salvaje que llamaran a paro por tiempo indeterminado. Me parece que eso es como una serie de medidas graduales hasta que se termina en eso. Pero empezar con eso es muy difícil, porque después es muy difícil bajarse. A la vez, los maestros tienen razón porque ganan 2 mangos con 50. Y no les pueden aumentar el 25% porque la inflación este año va a ser del 40%. Entonces, ya de por sí entran perdiendo. Es una vergüenza que un maestro gane 3 lucas, ¿viste? 3 lucas y pico. Yo creo que los dos lados tienen que ser un poco más flexibles. Los docentes por un lado y el gobierno también, que cuando mejora una oferta la tiene que mejorar en serio y no ofrecerles 2 puntos por arriba de la segunda cuota. No cambia nada y los maestros tienen la sensación de que los están boludeando con razón, ¿me entendés? Y aparte otra cosa que la justicia tomó una medida es de que no se les descuenten a los docentes los días de huelga. Eso igual se termina negociando después de un conflicto, siempre pasa lo mismo. Yo no, aparte que realmente si a un maestro que gana 3 lucas le descontás 2, viste, es un delirio. O sea, eso me parece que el fallo judicial fue ecuánime, no me parece mal el fallo. Me parece que es una situación trabada en la cual, como víctimas de la crisis, los dos tienen razón. Tiene razón el gobierno porque dice, hey, estos son unos zarpados, y tienen razón los maestros porque no ganan nada. Bueno, la verdad que el reclamo que es justo, todos opinamos lo mismo, ¿no? Sin duda los docentes están ganando muy por debajo de lo que deberían ganar. Y es verdad que la escalada ha llegado a un punto en donde van a tener que ceder ambas partes, porque si no, realmente no se va a llegar nunca a una solución. Sí, creo que es inevitable. Hay que tener en cuenta las necesidades de los docentes, que como decía Jorge Lanata, recién cobran muy poco, la importancia que tiene la docencia, y también hay que tener en cuenta que el Estado no es una empresa con ánimo de lucro, ¿no? Ahora, el Estado tiene que administrar bien y tiene que definir las prioridades, porque hay muchos recursos que se destinan a cuestiones que son absolutamente secundarias, como la publicidad, por ejemplo, o como los espectáculos musicales, o como el techo del Estadio Único, ¿no? Yo sé que puede resultar antipático lo que digo, pero yo jamás haría. O sea, a mí me demuestra que eso es necesario, que de alguna manera contribuye a atender necesidades fundamentales o que atiende otro tipo de necesidades, pero nos da recursos para poder atender después las necesidades fundamentales, hago el techo. Yo jamás hubiera hecho eso. Jamás hubiera hecho eso. Porque me parece que, a ver, dicen, la corrupción mata. Y es cierto, ¿qué queremos decir con eso? La plata que se llevan al bolsillo de los funcionarios y que es del Estado, podría ir a seguridad, podría ir a educación, podría ir a trenes. Ahora, la incorrecta asignación de los recursos también mata, ¿eh? Ahora, eso no es ilegal, pero es inmoral. Y hasta que no haya una sociedad que no reclame moralidad en la selección de los recursos, no vamos a resolver los problemas. Ahora, no digo que haya una sociedad insensible frente a estas cosas. No sabe la sociedad muchas veces. Sería bueno que se informaran estas cosas y que se analizara críticamente. Yo me acuerdo cuando se inauguró esto. Fue un festejo único en América Latina. Cuando escucho eso, doctor, digo, ¿y qué tenemos que hacer nosotros? Y bueno, ser un poco más exigentes. Por ejemplo, no decir más roban, pero hacen. Por ejemplo, no decir más, bueno, la República en realidad son una serie de formalidades que no son muy importantes. Exigirle. Lo menos que le podemos exigir a nuestros gobernantes es que cumplan la ley. Me parece que es lo menos, no estoy pidiendo nada exagerado, que nos exijan a todos que cumplan la ley,
que se ajusten a lo que la ley dice al ejercer sus funciones y que sean morales en el sentido de que definan con criterios morales las prioridades, porque no hay plata para atender a todo. Alfonsín, le quiero hacer una pregunta, porque recién hablamos de quién tiene que ceder y quién no. No solamente la cuestión salarial, el conflicto judicial está planteado de tal manera que para que se resuelva también va a tener que ceder alguno, ¿eh? Porque la verdad es que hay dos derechos constitucionales iguales, digamos, con mismo rango, el derecho a huelga y el derecho a enseñanza, y obviamente están diciendo todos los constitucionalistas que cuando colisionan dos derechos está en la interpretación del juez que tenga que decidir a ver para qué lado decide, y bueno, tocó Terrier que decidió para el lado de frenar, pero la apelación de los docentes va a venir y puede tocar un juez que opine lo contrario, digo, entonces aparte, hay una situación ahí. Pero esta designación del juez me parece que era bastante justa en el sentido de que la negociación seguía en pie. A ver, el juez toma una decisión salomónica, ¿sí? Que es decir, sigue la negociación paritaria, se vuelve a las clases y no se descuentan los días de paro. Es la políticamente correcta, la decisión ideal. Ahora, si los docentes van y apelan por anticonstitucional la medida y además porque el juez no está capacitado para hacerlo, que es lo que van a hacer, y reciben, digamos, la causa le cae a un juez que está de acuerdo y dice que no, pone una medida cautelar a la medida cautelar del juez, el paro tiene que seguir y volvemos a un choque de circunstancias. Que el tema es que ahora está por cambiar de nuevo el juez. Claro, está por cambiar de juez porque este juez estaba temporario. Él lo explicó esta mañana, que ahora esto pasa a otro juez ordinario y después recién va a haber la apelación a la Cámara. Cuando vino Alberto Pérez el viernes nosotros le preguntamos a qué fuero se iba a hacer la denuncia, porque obviamente sabíamos que iba a haber siempre una apelación por justamente la incompetencia de ese fuero, ¿no? Se presentó en el contencioso administrativo, los docentes dicen que no es ahí donde se tiene que presentar. Entonces lo que digo es, si tampoco ceden los docentes o tampoco cede el gobierno en cuanto a los planteos judiciales, la situación es la misma. Sea por salarios o sea por constitucionalidad de este arreglo, de este fallo judicial, sigue el conflicto. Entonces pregunto, como diputado, no representante de la provincia de Buenos Aires también, ¿se está empezando a charlar en el Congreso? ¿Se está empezando a hablar en comisiones? ¿Se está intentando también desde el Poder Legislativo hacer algo por este conflicto, por esta crisis docente que hay en la provincia? Bueno, lo que nosotros podemos hacer es generar conciencia en la sociedad acerca de la posibilidad de resolver estos problemas. Yo creo que esto se puede resolver si el Estado Nacional está dispuesto a hacer un aporte a la provincia. Porque no le estamos pidiendo que ponga plata que es del Estado Nacional, plata que es de la provincia. Otra cosa no se puede hacer. La plata de la coparticipación, dice usted. Claro, lógicamente. El del total de la plata que se recauda en el país, el 56% debería ir a las provincias, va al 25%, como mínimo el 34%, el 25%. El resto se las envía a las provincias. ¿Dónde las van a poner? En el mar. No existe el territorio nacional. El territorio nacional es la suma de las provincias. ¿Pero por qué tiene que decidir el gobierno nacional qué se hace con la plata que es de los gobiernos provinciales? Bueno, pero ahí también hay otro tema, Ricardo. Es el tema que cuando venga la plata del gobierno nacional, si es que viene a la provincia de Buenos Aires, que la usen lo que tienen que usar. O sea, que en vez de arreglarle los techos, que hagan el techo del estadio, hagan los techos de los colegios. Pero primero hay un título que le está diciendo. La felicito. Perdón, Ricardo. Sí. Usted está diciendo claramente que el dinero está, que el dinero lo tiene el gobierno nacional y que El no lo cede a la provincia, y con eso podríamos pagar el gobierno nacional tiene recursos para atender a la provincia de Buenos Aires y al resto de las provincias. Lo que pasa es que tendrá que dejar de atender otras cosas, tendrá que resolver el gobierno nacional, pero ¿hay algo que que sea más importante que esto? Yo creo que no. Yo creo que no hay nada que es más importante, que sea más importante que terminar con este conflicto. Ahora, ¿por qué, si esto es así, por ejemplo, otro día Alberto Pérez no reconocía la responsabilidad del gobierno nacional? Decía que era una cuestión vinculada netamente a la responsabilidad provincial. Miren, es gracioso eso, porque nosotros que estábamos en la oposición le reclamábamos a los diputados y a la dirigencia del Frente para la Victoria de la provincia de Buenos Aires que le reclamaran al gobierno nacional los recursos que son de la provincia. ¿Y saben lo que nos decían? En los programas de televisión, y con argumentos que no eran demasiado honestos intelectualmente, nos decían, no necesitamos, nunca nos han mandado tanta plata, no necesitamos, el gobierno es muy generoso. Bueno, ahora se están pagando las consecuencias, porque el gobernador puede ser muy liberal con la plata suya, con la que es de su bolsillo. Si quiere perdonarle deudas a la gente que le debe plata, que se la perdone, me parece un gesto muy generoso. Pero con la plata que no es de él no puede ser tan liberal. Él no estaba renunciando a la plata de él, renunciaba a la plata de todos los bonaerenses. No digo solo el gobernador, todo el oficialismo. Todos los oficialistas de todas las provincias se callaron la boca cuando el gobierno nacional
avanzó sobre las autonomías provinciales quitándole plata. La manera de ahogarlos, la manera de hacerlos depender del gobierno nacional políticamente era subordinarlos económicamente. Eso ya lo hicieron en Santa Cruz con los intendentes. Todo lo que está pasando acá ya se veía en Santa Cruz. Bueno, y han hecho más o menos lo mismo en el orden nacional. Eso no había ocurrido nunca. Ahora, nunca, Ricardo, más allá de eso que el gobierno nacional le debe plata a la provincia, como pasa con todas las provincias, ayer, el viernes, cuando vino el jefe de gabinete, Pérez, nos mostró una realidad como si fuera Suiza, la provincia de Buenos Aires. Dice que era la provincia que más invierte en educación en el país. Que el 36% del presupuesto va a educación y que es la que más invierte. Sí, pero hay que ver cómo se invierte, a qué se destinan esos recursos. No es una cuestión solo presupuestaria la educación, es además una cuestión presupuestaria. Lo que no entienden en el oficialismo, les cuesta entender esto. Creen que con poner plata se resuelven los problemas. Si vos pones plata en un modelo educativo que no es el más adecuado, estás poniendo plata en un modelo que no va a dar respuestas a la respuesta que debe dar la educación. Es un cambio más profundo, dice. Que es un cambio más profundo el que hay que hacer. Pero mucho más profundo. Tenemos que discutir qué modelo de educación queremos, cómo capacitamos a los docentes, cómo los reconocemos, desde luego, qué es lo que le vamos a enseñar a los chicos. Pues las pruebas PISA no son un invento nuestro. Por otro lado, yo tengo la impresión de que los chicos aprenden menos de lo que aprendíamos nosotros. Pero en fin, esto es gravísimo, no nos damos cuenta, pero es gravísimo. ¿Cómo se discute eso en un contexto donde cobran los docentes que recién empiezan a hacer el básico 3.416 pesos? Claro, lo que hay que discutir es cómo se asignan los recursos del Estado. Reitero, yo he mencionado dos cuestiones que para mí no son prioritarias. Yo he estado viajando por provincias, no voy a mencionar. En una me declararon persona no grata porque dije con qué criterios para nada morales se asignaban los recursos, ¿no? Obras que son absolutamente innecesarias, que en otro contexto uno las podría hacer. A ver, si a mí me dicen, yo tengo resuelto toda la seguridad, tengo resuelta toda la salud, tengo resuelta toda la educación, los problemas de vivienda, bueno, voy a destinar plata entonces a hacer un monumento extraordinario que vale cientos de millones de pesos. Ahora, ¿cómo explico yo que destino 100 millones de pesos a hacer un monumento cuando a 3 cuadras de ese monumento la gente no tiene agua corriente, no tiene recolección de residuos, no tiene gas, no tiene electricidad? ¿Qué creen que dicen los que viven en esas condiciones cuando ven que se invierte esa cantidad de plata? Esto necesita la política argentina, gobernar desde la mirada de los que sufren, para resolver los problemas de los que sufren. Mientras no tengamos una sociedad que exija esto con gran austeridad, con gran transparencia, que se definan en serio las prioridades, porque no es fácil, porque hay mucha lucha de intereses, bueno, no vamos a cambiar. Ricardo, perdón, usted habla de gobernar para los que sufren realmente. Es muy clara la pelea del docente y es muy justa y esto está clarísimo. Los incluyo. Ahora, yo me pongo como padre y digo, tengo un hijo que no va a la escuela. Entonces digo, ¿dónde está mi derecho? Yo no puedo acaso hacer un recurso de amparo diciendo por qué no educan a mi hijo y se ocupan, que discutan quien quiera discutir, gobierno provincial con nacional, docentes, gremios, pero yo soy padre y tengo un hijo. Y digo, ¿qué hago con esto? Usted como representante, porque usted es diputado provincial, digo, ¿qué respuesta le da al padre que hoy no tiene una solución? Porque ya lleva 13 días sin mandar al chico a la escuela. A ver, yo no soy gobierno, pero de todas maneras hemos tratado de que no ocurrieran estas cosas. Si pudiéramos desandar el tiempo, subirnos a una máquina del tiempo y volver para atrás, seguramente podrían hacer las correcciones que exigíamos nosotros desde hace 4, 5, 6 años. No corrigieron nada, cometieron muchos errores, creían que no se iban a ver nunca las consecuencias, ahora la estamos pagando. Bueno, creo que hay que hacer un esfuerzo docentes, Estado provincial, Estado nacional para resolver este problema. Y pueden, me parece a mí, lo digo con respeto, seguir discutiendo, asistiendo a clase y sin renunciar a las reivindicaciones. Habrá que ver de qué manera. A mí me parece que luego de esta decisión de la justicia sería bueno que ambos consideraran la posibilidad de reiniciar las conversaciones sin suspensión de clases, que no se lo descuenten los saberes, y después veremos. Lo que pasa es que ellos sienten que sin el paro no los van a escuchar.
Bueno, pero que la siempre negociación tienen no la es posible, eso es lo que posibilidad, nos decían, tienen ¿no? la Sí, posibilidad ese es el argumento. de volver, y yo los entiendo. Claro, son problemas muy difíciles, son problemas dilemáticos. La política está llena de estos De problemas. todos modos, aquí tienen una herramienta más, que es justamente la decisión de la justicia. Claro. Quiero decir, si el gobierno suspendiese las negociaciones, obviamente el docente que está mirando y está en su lucha me va a decir, son cuestiones institucionales que después tal vez no se cumplan. Pero digo, hay una herramienta más, gracias al fallo del juez Terrier, que es, si el gobierno no continúa las negociaciones, está el gobierno quedando por fuera de un fallo de la justicia. De hecho, el gobierno ya ha llamado para el miércoles a las 10 de la mañana una reunión con los docentes. O sea, hay un instrumento más. Yo me imagino que va a primar la sensatez, el sentido común, la responsabilidad en todos, me imagino. Y en el gobierno nacional también, ¿eh? Ahora, y que los gremios le pidan también al gobierno nacional, ¿eh? Eso iba a Que no le pida a la preguntarle, oposición, Ricardo. porque ¿sabe qué pasa? A veces cuando nosotros hacemos estas cosas, en lugar de resolver, complicamos, porque parecemos interesados. Entonces hay que tener mucho cuidado, incluso cuando uno opina sobre estas cosas, porque puede tener la mejor intención y terminar complicando la cosa. Entonces le pido que los propios gremios Bueno, reclamen, cuando estaba ¿no? Baradel negociando dentro de la Defensoría, los gremios que estaban afuera cantando se referían directamente a Cristina, ¿no? Hablaban del gobierno nacional. Pidiéndole. Bueno, pero que se lo reclamen, no en la plaza, en unos cánticos, que le reclamen, que pongan... Miren, si contamos la plata que el gobierno nacional se quedó para él y que no era de él, bueno, entonces resolveríamos muy rápidamente. Entonces, Ricardo, ¿usted cree que también, así como ocurrió con las provincias, que dice que no reclamaron en tiempo y forma los fondos de la coparticipación, que los gremios también sufrieron algo similar, digo, tal vez teniendo una posición más benévola los últimos años? Mire, no lo digo ahora, lo dije cuando... ¿Se acuerda cuando empezaron a aparecer, cuando les preguntaban por ahí? Y yo lo respeto a los dirigentes sindicales, ¿no? Algunos más, a otros, con otros tengo menos coincidencia, pero cuando empezaron a decir aquello de, a mí no me importa lo del INDEC porque nosotros actualizamos los salarios con el índice del supermercado, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, en ese momento ya empecé a decir, ustedes no están defendiendo bien los intereses de los trabajadores, porque a ustedes debería interesar qué es lo que pasa con la inflación. Y además de actualizar con el índice del supermercado, le deberían decir al gobierno que frene la inflación, porque eso perjudica a los trabajadores y a los jubilados, y de doble manera, por un lado afectando sus salarios y por otro lado conspirando contra la inversión. ¿Y quiénes son los que más necesitan inversión? Los trabajadores, porque la inversión es empleo, y los trabajadores porque la inversión es empleo y es impuestos, y esos impuestos en general son recursos para resolver el problema de los trabajadores. Ahora, si nos sentimos de alguna manera dependientes del gobierno nacional por alguna otra razón, bueno, no vamos a criticar. Bueno, también tienen responsabilidad. Yo creo que son un actor importante, por lo menos lo que no reclamaron. Algunos Ricardo, sí siempre denunciaron la manipulación de las estadísticas. ¿Ustedes no sospechan que también podría haber habido corrupción en el manejo de fondos de la educación en la provincia de Buenos Aires? Porque si, como dice Pérez, es el gobierno que más gasto, es el gobierno provincial que más gasta en educación y no hay guita para arreglar las escuelas y no hay plata para pagarle los salarios a los docentes, ¿dónde está la plata? ¿Alguien se la llevó? Puede ser, yo no he escuchado gran denuncia sobre el gobierno en ese sentido de una provincia, pero puede ser. Yo tampoco soy legislador provincial, no soy legislador nacional y de mi provincia. Puede ser que haya una administración desastrosa y puede ser que hasta fraudulenta de los recursos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, empecemos a poner un poco más de atención, porque también sobre esto advertíamos, sobre la impericia del gobierno de la provincia en el manejo de los recursos. La impericia absoluta, y no se nos daba no se nos prestaba mucha atención, porque en tiempo de vacas gordas, bueno, nos ponemos menos exigentes. Pongámonos exigentes siempre para que no lleguen los tiempos de vaca flaca, ¿no? Ahora, Ricardo, con la intención de dar información y disminuir un poco la incertidumbre de la gente, que es mucha, porque realmente no hay ningún criterio cierto que algo se vaya a resolver mañana o pasado. Sí. La verdad que no lo sabemos. Digo, si el docente no cede, el gobierno provincial no cede, el gobierno nacional no cede o no interviene, ¿cómo sigue esto? ¿Qué puede pasar? Problema muy serio. Yo confío, estoy seguro, que esto se va a terminar resolviendo. ¿Cómo? Bueno, van a tener que ceder el gobierno nacional, va a tener que ceder el gobierno provincial y van a tener que ceder los docentes. ¿Y quién va a en un mediar? gesto responsable de ambos. quién Y media? teniendo ¿La en cuenta que los justicia? más débiles son los docentes, ¿eh? Son los más No, débiles. está claro eso. ¿El mediador es la justicia en este caso? ¿Es un No, juez el yo mediador creo que esto o quién? no debería ser la justicia, esto ¿Y debería quién? resolverse con responsabilidad entre las tres instancias, dos instancias, digamos las tres, gobierno provincial, gobierno nacional y docentes. Y si no, no hay otra solución. Y yo confío
en que se va a resolver la cuestión. También debo decir que confiaba en que no iba a durar tanto esto. Sin embargo, me sorprendí. Lo que pasa es que los chicos no pueden esperar a que resuelva el nuevo juez, después que resuelva la Cámara, que después vaya a la Corte. ¿Cuándo van a empezar las clases? ¿Las vacaciones de julio? Por eso pienso que precisamente porque ya ha pasado tanto, me parece que se está empezando a cansar la sociedad. Y mire, los gobernantes, ¿saben cuál es el principal miedo para los gobernantes? El miedo electoral. Y me parece que están empezando a sentir miedo electoral. Y se van a empezar a resolver las cosas. ¿Y qué es el miedo electoral? El reclamo de la sociedad exigiendo. Y si no se da respuesta, cuando se puede dar respuesta, entonces después no vota. Y eso genera mucho temor en los gobernantes. Y no lo viven Espero como que un fracaso, no, no lo viven como un fracaso político, digo, tanto los políticos, cualquiera sea el estamento, como también los líderes sindicales que también son políticos. Digo, no poder acordar, no poder llegar a una línea media y mandar la pelota al lado de la justicia para que luego discipline con un fallo, ¿no es un fracaso político? Mire, es un fracaso de la gestión, sin ninguna duda, y que tiene mayor responsabilidad que otra gestión. ¿Por qué? Porque hubo muchísima más plata. Porque hay problemas que solamente se pueden resolver, soluciones que solamente son posibles, mejorías que solamente se pueden registrar cuando hay plata. Y es mucho más fácil cuando hay plata. Y acá hace 12 años que sobra la plata, gracias a Dios. Sin embargo, esta plata no fue utilizada para hacer lo que desde mi punto de vista era prioritario en la Argentina. En lo social, la educación, la salud y la seguridad. Pero ahí, en ese caso, Ricardo, ¿no